Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado que está conectado vía Zoom. Él es Alberto Sborowski, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados. Alberto, ¿qué tal? Un gusto contar con tu participación en Proeconomía y Finanzas. No, por favor, el placer es mío una vez más estar con ustedes. Un saludo para toda la teleaudiencia también. Alberto, en primer término queríamos consultarte sobre el tema de la deducibilidad del IVA. Entiendo que Capasu realizó un pedido en particular de ampliar los productos que se podrían incluir en materia de deducibilidad, digo bien. ¿Cuál es el pedido puntual que tienen desde la Capasu y en qué contexto nace esta solicitud? Bueno, cuando nosotros habíamos conversado en su momento con las autoridades para, digamos, tener en cuenta eh, los productos que se iban a incluir, habíamos pedido también que sean esos productos. Luego viene el decreto que nosotros de alguna manera lo avalamos, teniendo en cuenta que tenía grandes posibilidades de ser vetado ese proyecto de ley que hablaba de la deducibilidad del 100%. Eso ocurrió, hubo un veto en el Ejecutivo y luego el Congreso Nacional aceptó el veto. Por lo Mm. tanto, nos quedamos con el 30% que ya habíamos conversado antes. Dentro de ese 30%, nosotros creemos absolutamente oportuno poder incluir las categorías de higiene personal y limpieza dentro de las categorías deducibles, para poder facilitar mucho más todas estas cuestiones, eh, el trabajo contable, también incentivar, digamos, al consumidor de que pueda comprar desde la formalidad y hacer todas sus compras ya de un lugar, ¿verdad? Y no tener que comprar los alimentos del supermercado, del mayorista, de la despensa, de donde sea, y después ir a comprar el contrabando, el desodorante y el jabón en polvo. Justamente hablamos de productos bastante demandados y que dentro del mercado negro lastimosamente se solicitan mucho, Alberto. Sí, totalmente. No solamente se solicita mucho, sino que están disponibles, ¿verdad? Mm, Esa es la parte más grave. O sea, si uno quiere comprar el producto que uno quiera de contrabando, está disponible. mm, Se ujú, va y comprar. mm, ujú. Mucha vuelta. ¿Y cuáles son los avances que se tienen en las charlas con las autoridades de tributación sobre este punto, Alberto? Bueno, desde diciembre se pueden deducir los alimentos hasta un tope del 30%. Nosotros todavía no nos acercamos a tributación para pedirles formal y oficialmente la inclusión de estas categorías, pero sí lo vamos a hacer. En los próximos días vamos a contactar con ellos y le vamos a solicitar formalmente la inclusión de esas categorías que creemos que son sumamente necesarias por varios motivos. Mm, ujú. Desde Capasu se mantiene la postura de que este tema de las mayores deducibilidades en cuanto al IVA van a generar una mayor demanda dentro del mercado formal, Alberto, teniendo en cuenta de que hay justamente una postura de que haciendo este trabajo, haciendo esta deducibilidad, se puede tener mayor venta dentro de comercios formales como los supermercados, por ejemplo. Sí, no tengas dudas. Nosotros decimos que al tener el beneficio de poder redimir el IVA a final del mes, poder deducir las compras, eso va, obviamente, no va a espantar al consumidor de la formalidad, sino al contrario, la va a volver un poquito más competitiva a la formalidad. No es la solución final a los problemas del contrabando y la informalidad, ni mucho menos, pero es un aliciente importante que va a tener el consumidor a la hora de poder elegir el lugar formal donde haría su compra. Entonces, y acá hay que aclarar, ¿verdad? No es solamente supermercado, puedes comprar de una confitería, puedes comprar de una panadería, puedes comprar de donde sea, ¿verdad? Cualquier negocio que pueda vender con una factura alimentos, ¿verdad? Ya se puede deducir hasta un tope del 30%. Entonces, yo creo que no es solamente para el supermercado, sino es para toda la cadena de valor, de hecho, de producción de alimentos.
Alberto, otro punto que te queríamos preguntar, el presupuesto general de la Nación desde la óptica de ustedes del sector privado, teniendo en cuenta de que nuevamente se volvió a tener un incremento del gasto salarial, inclusive hubo reprogramaciones desde el Ministerio de Obras Públicas para atender cuestiones de gastos corrientes. Desde la óptica del sector privado, puntualmente desde la Capasu, ¿cómo observaron el proceso del presupuesto 2023 y qué recomendaciones o sugerencias se hacen con relación al gasto público? Bueno, nosotros en su momento hemos sacado un comunicado donde expresamos nuestro pensamiento acerca de la inviabilidad de un presupuesto de este tipo. Lo que Paraguay necesita es un presupuesto para el desarrollo. Un presupuesto para el desarrollo, lo que tiene dentro de su composición son, digamos, destinar a educación, salud y otras cuestiones necesarias y con deudas históricas hacia la ciudadanía. eh, y de alguna manera alguien tiene que hacer un sacrificio. Nosotros vemos que esos sacrificios no los está haciendo nadie. Entonces, en la medida que no se hagan los sacrificios y la plata de los contribuyentes, de los que trabajamos todo el día para mantener toda esta estructura del Estado, vemos que se están gastando en aumentos de salarios, que ya de por sí en algunos casos son muy altos, nos parece cuanto menos un bochorno. No es una práctica correcta, es ir por el mal camino que nos va a llevar de alguna manera a una situación insostenible si es que seguimos así. Yo tengo esperanzas de que se corrijan en el próximo periodo y a más tardar en el siguiente ya la meta de gasto de déficit fiscal que no se pase el tope, ¿verdad? Porque si no, finalmente somos nosotros los que vamos a terminar pagando, ni siquiera el Estado, son los contribuyentes los que van a terminar pagando, ¿verdad? Entonces es realmente una cuestión muy, muy compleja y es muy difícil romper esa sinergia por muchas cuestiones, por clientelismo político, por mantener a los votantes desde las estructuras duras del Estado. Entonces es complicado y es, digamos, de vuelta una cuestión donde se necesita mucha voluntad política y mucho consenso para comenzar a dar vuelta a la tortilla. Justamente quería apuntar a algo que mencionaste, el tema de que lo paga el contribuyente. Lo que podría pasar es que si seguimos aumentando la presión con respecto a los gastos corrientes, aumentos salariales, posteriormente se tendría que llegar a una situación de, por ejemplo, aumento de impuestos. Imagino que desde el sector privado es justamente una advertencia que se hace para no llegar a una situación como esa. Sí, totalmente, es así, ¿verdad? Después el día de mañana van a decir, vez de pagar IRE 10% van a pagar 12 o 15 o lo que fuera, ¿verdad? Teniendo la mitad del Paraguay en negro. Esa es la parte que, eso digo, no, eso de decir, bueno, vamos a aumentar el 12%, no puede estar sobre la mesa hasta tanto no empecemos a cobrar lo que nos pagan. Hay una mitad de la economía en negro. Bueno, ahí está la plata que falta, ¿verdad? Pero en paralelo, eso es lo que hay que entender, no es que a mayor recaudación, mayor crecimiento elefantiásico del Estado. Al contrario, nosotros tenemos que tratar de recaudar a través de lo que nos pagan, de lo que nos pagan, evaden y están, digamos, informalizados y al mismo tiempo y en paralelo ser más eficientes en los gastos. Ahí es donde vamos a dar un salto de calidad, bajar lo máximo posible los gastos necesarios en ciertas cuestiones, digamos, que no son prioritarias y al mismo tiempo salir a cobrar lo que nos pagan. Alberto, y otro punto que es transversal prácticamente para toda la economía es la suba del combustible. En el caso de la Capazu, de los integrantes
del gremio. ¿Qué impacto prevén de este incremento en cuanto a los precios de los combustibles que estamos viendo sostenidamente ya desde el año pasado? ¿Cómo afecta a las ventas del sector, teniendo en cuenta de que tiene también un golpe en cuanto al componente de precios? ¿Cuál es el análisis o la evaluación que hacen sobre este punto? Bueno, nosotros cuando ocurre la última suba hace pocos días, hemos manifestado que esta suba no corresponde. Por varios factores no corresponde porque de hecho los despachos de importación y el pago del ISC se hizo con la tarifa anterior. Tenemos gasoil y petróleo a la baja en el mercado mundial. Eh, bueno, varias otras cuestiones que podemos puntualizar y que ellos defienden y dicen que no es así y yo te aseguro que no corresponde. Eh, Esto es un juego peligroso porque acá estamos hablando de la transversalidad del gasoil como componente de costo de miles y miles y miles de productos, ¿verdad? De hecho, todo lo que se produce después tiene un costo logístico, que es el de la entrega. Todos, absolutamente todos, se van a ver afectados con un aumento del costo logístico, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí comienzan a subir las otras cuestiones. Y es un tema delicado porque nosotros estamos en un año de recuperación de consumo. 2023 va a ser un año de recuperación de consumo. Al que hay que cuidar es justamente al bolsillo del contribuyente, ¿verdad? Entonces, en la medida que impactemos de vuelta con subas de combustible que puedan de alguna manera derivar en suba de los precios de los alimentos, es un tema muy delicado y muy transversal que debe ser cuidado. También necesitamos más competencia. Te vas a un supermercado, mejor dicho, agarras 40 supermercados y visitas 40 supermercados y los 40 tienen precios diferentes. Nos sacamos los ojos con las ofertas y con las promociones. O vas a una estación de servicio y todas venden al mismo precio. O sea, yo no sé dónde está la competencia. Justamente urge la participación de secretarías como competencia, defensa al consumidor para tener un control de lo que está ocurriendo en ese sector. ¿Les parece eso, Alberto? Por supuesto. Tal cual, yo creo que debe ser, no estoy juzgando ni estoy diciendo que es el caso, ni mucho menos, pero deben intervenir para poder de alguna manera salvaguardar los intereses del consumidor, ¿verdad? Que para eso están. Haciendo también la advertencia de que un incremento de los precios de combustibles, como decías, afecta a los costos de otros productos. Esto genera mayor inflación. A su vez, la mayor inflación motiva al Banco Central a elevar sus tasas de interés y esto tiene un efecto en la economía toda. O sea, hay una espiral que se puede ir generando que afecta negativamente a la economía nacional. Totalmente, hay subas genuinas y hay subas que no son genuinas. Y las que no son genuinas no las podemos permitir. Alberto, genial, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esperamos contar contigo nuevamente en Proeconomía y Finanzas. No, por favor, cuando quiera. Gracias a vos.